El debate legislativo a nivel nacional. Propuestas que han concretado por parte del Gobierno Nacional, como por ejemplo la eliminación del monotributo y entre otros temas que vamos a abordar a continuación con la siguiente nota que tenemos prevista con el diputado electo Guillermo Michel, a quien ya le damos la bienvenida ahora al Litoral. ¿Cómo le va, Michel? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día para vos, para todo el equipo y antes que nada dejarme Sí. saludarlos por el aniversario del canal, no solo a la institución, sino fundamentalmente a los trabajadores que creo que son los que hacen posible todos los días y han hecho posible de que puedan llevar adelante las transmisiones, las tareas, el trabajo, así que un saludo para la institución, para los titulares de la institución, pero Bien. fundamentalmente para los trabajadores. Muchas gracias por eso. La verdad que estuvimos haciendo, y ahí estamos compartiendo también algunas imágenes Sí, de lo lo que veo. fue este festejo. El sábado pasado realmente la pasamos muy bien y fundamentalmente en contacto con nuestra comunidad. Bueno, Michel, la primera consulta tiene que ver con esto que veníamos planteando. ¿Se conoció la letra chica del proyecto del Gobierno Nacional para eliminar el monotributo como figura? Bueno, lo que hay que decir acá son dos cuestiones. La primera que lo levantaron medios nacionales a partir de una conferencia privada que dio el ministro de Economía y a partir de que está previsto en el acuerdo de facilidades extendidas que firmó Argentina con el fondo, donde prevé de alguna forma la eliminación paulatina del régimen simplificado. Yo creo que el gobierno se dio cuenta de la sangría que estaba teniendo en las redes sociales, fundamentalmente con la eliminación del monotributo, por eso Sí. el presidente tuvo que salir a descartarlo de plano, si no recuerdo mal, fue el viernes o el sábado, mejor dicho, sábado con un colega de ustedes de Buenos Aires, y lo tuvo que descartar. A ver, ¿por qué lo tuvo que descartar? El monotributo no es que afecte a 2 millones de personas, como decía el gobierno, son 4,7 millones. Sí. Solo en Entre Ríos son 173.000. Y además, con esto, ¿no?, del problema cuando se plantean reformas desde una oficina de Capital Federal, se pierden de vista la importancia que tiene tal vez el régimen simplificado en el interior del país. Usted imagínese un pequeño fletero de Paraná que con su camioneta hace fletes. ¿Qué le van a decir? ¿No es más monotributista? ¿Tiene que ir al régimen general, presentar ganancias, IVA, ir a ver un contador? Ese pequeño fletero pasa a la informalidad, deja de facturar y pasa a la informalidad. Lo mismo ocurre con un montón, tal vez, de colegas de ustedes que se dedican al diseño, a ejercer la actividad de manera privada. Ujú. ¿Qué van a dejar de ser monotributistas? ¿Van a pasar al régimen general? La verdad que es un sinsentido, no tiene ninguna razonabilidad. El costo fiscal de monotributo es relativamente muy bajo, es solo el 1,4% de la recaudación de 100 pesos que recauda el Estado, 1,4 solo tiene que ver con el monotributo, pero le permite a mucha gente estar en la formalidad, con lo cual yo creo que el presidente se dio cuenta que en las redes sociales, fundamentalmente con los jóvenes, estaban teniendo una paliza, como se le dice en la Sí. jerga, y tuvieron que dejar de lado la propuesta de Eh, eliminar el monotributo por ahora, ¿no? Michel, en este sentido, en relación a lo que usted está marcando, desde la presidencia de Mara, hace muy pocos minutos dijeron algo similar. Si eliminan la figura del monotributo, y esto es textual, millones de trabajadores van a caer en la clandestinidad. Muy por el contrario del objetivo que se había planteado a partir, digamos, de la eliminación del monotributo por parte de lo que mencionaba el propio gobierno, ¿no? El propio gobierno nacional en este caso. Por supuesto, son 4,7 millones, pero además el 80% de ese 4,7 millones están en las categorías A y B, que son las categorías más Más bajas del bajas, claro. monotributo, que facturan en promedio 900.000 pesos. Entonces, usted imagínese de ese más de casi 3 millones total de monotributistas que pasan en la informalidad. Usted imagínese, hay muchos monotributistas que son jubilados. ¿Qué es lo que ocurre? Ese pequeño jubilado que logró ahorrar, se compró un departamento y lo alquila. Para cobrarlo en blanco, se inscribe como monotributo. Entonces cobra la jubilación y cobra el alquiler en blanco con el monotributo. ¿Usted qué le va a pedir a ese jubilado pequeño contribuyente? ¿Que se dé de alta en el régimen general? ¿Que presente declaración jurada de ganancia y de IVA? No, va a pasar a cobrar el alquiler negro. Lo mismo le decía con colegas suyos o, imagínese, pequeños comercios ahí en Paraná. Un kiosco. ¿Qué va a pasar? Le vamos a pedir un almacén de barrio. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Que pase al régimen general? ¿Que presente un balance como una multinacional? No, el régimen simplificado le permite estar dentro de la formalidad en con una pequeña contribución y un pequeño pago mensual. Bueno, yo coincido con eso de que
si se elimina ese régimen, lo que vamos a lograr es más Sí. informalidad, más economía negra, menos recaudación. ¿Qué cree que va a pasar en un futuro próximo respecto de esta decisión del gobierno nacional? ¿Piensa que va a haber efectivamente una marcha atrás o por ser un condicionamiento por parte de organismos internacionales van a pretender darle continuidad a esto? Yo creo que ya decidieron por el impacto que tuvieron las redes sociales ir para atrás. Por lo menos por ahora, por lo menos por este año. Porque fue muy fuerte el impacto en redes sociales, fundamentalmente en los jóvenes, con lo cual tuvieron que retroceder. Ujú. También preguntarle, ya estamos muy próximos al mes de diciembre, ¿cómo piensa, cómo se imagina que se va a desarrollar la dinámica con la nueva conformación del Congreso, particularmente en la Cámara Baja? ¿Qué entiende que puede llegar a pasar, teniendo en cuenta que está en agenda por lo menos dos reformas muy importantes para un gran número de trabajadores, de miles de trabajadores, por parte también del Gobierno Nacional, que son reforma tributaria y reforma laboral, que además se entiende que se llamaría extraordinarias para poder darle debate? Bueno, una pregunta sencilla la suya. Saber qué va a pasar en Argentina es muy complejo. Mire, yo tengo claro que el peronismo tiene que iniciar una nueva etapa en esto de ya pasó la etapa de hacer oposición por oposición misma y tiene que presentar sus propuestas. Nosotros en materia impositiva ya tenemos hecho una propuesta, yo la estoy trabajando, interactuando con el resto de los colegas, donde, por un lado, en el esquema tributario estamos pensando una reforma en 3 etapas. La primera es un proceso de simplificar el sistema tributario y le doy algunos ejemplos. Por ejemplo, hoy hablábamos del monotributo. Pasar del monotributo al régimen general es muy complejo. Uno pasa de pagar una única cuota a pasar al régimen general, presentar IVA, ganancia. Entonces necesitamos un puente, necesitamos una transición entre el monotributo y el régimen general. Porque ¿qué es lo que ocurre hoy? Muchos monotributistas, cuando se están por pasar de categoría, ¿qué hacen? Dejan de facturar, claro, y tienen los ingresos en negro para no pasar al régimen general. Bueno, tenemos previsto un esquema de simplificación en ese puente que se llama Simple, que es para microempresas que paguen un porcentaje de la facturación que incluya ganancias e IVA para no pasar al régimen general directo. Pensado para micropymes. Son aproximadamente 680.000 micropymes que generan 1,3 millones de puestos de trabajo. Después tenemos que pensar cómo estimulamos el consumo y formalizamos la economía. No con esa idea que se planteó de cobrar un impuesto al efectivo, porque le vuelvo a decir, sí, esas ideas de pensar una reforma tributaria desde capital federal que desconocen el interior del país no llevan a ningún lado. A ver, nosotros en Gualeguaychú todavía hay muchos comercios que cobran en efectivo y no es que sean evasores o que estén en la informalidad. Es la modalidad, es los usos y costumbres, es la idiosincrasia nuestra al interior. Entonces, no, pensar un esquema así es muy complejo. ¿Qué pensamos? Volver a un esquema de devolución de IVA con consumos con tarjeta de débito, crédito y con Mercado Pago, las plataformas virtuales, para de alguna forma formalizar la economía, ¿sí? Y darle mayor capacidad de consumo a los trabajadores, a los jubilados de la mínima, a los empleados de casas particulares, a los monotributistas de las pequeñas categorías, para que de alguna forma ayuden a formalizar la economía. Esto de devolución del IVA en algún momento ya lo vimos, en un contexto específico, con alguna diferencia, pero ya lo vivimos. Sí, eso es una medida que en su momento implementó la Baña, muy fuerte, que tenía un 5% de devolución con tarjeta de débito y crédito. Cuando era ministro ya parece otra Argentina, otra vida. Sí. Después en el gobierno anterior se volvió a implementar por unos meses, que funcionó muy bien. Y ahora, por ejemplo, países como Brasil lo está aplicando con lo que se llama IVA personalizado, que es devolver el IVA para esos consumos. Es un esquema que funciona muy bien porque le quita regresividad al impuesto. Claro. Le quita regresividad al impuesto. Entonces, es otra medida en la que tenemos que trabajar. Otro esquema que hay que ver es el tema de impuesto a las ganancias de los trabajadores. Hoy están pagando 1 millón de trabajadores el impuesto a las ganancias y entran a pagar en una alícuota del 5%. Bueno, yo creo que hay que de alguna forma trabajar que los que pagan al principio paguen menos y ese costo fiscal o eso que se deja de recaudar para no afectar las provincias, compensar con una alícuota mayor en el tramo de los mayores ingresos. Bueno, son todos esquemas que hay que trabajar. Yo lo que le quiero decir a todos los entrenados que nos están mirando, que esto que plantea el gobierno de que no hay plata es una mentira. Porque el gobierno sí encontró plata, encontró 1.800 millones de dólares para darle un beneficio fiscal a 8 cerealeras en 4 días para que exporten sin pagar derecho de exportación. Sí encontró plata para que los 10.000 argentinos con cuentas en el exterior no paguen bienes personales. Con lo cual, hay plata, lo que ocurre es que hay que ver a dónde asigna el alivio fiscal. Seguro. O si lo asigna y se lo da
a 8 cerealeras o si se lo da a las pymes. O si se lo da a 10.000 argentinos con cuentas en el exterior, que no tiene nada de malo, tener una cuenta en el exterior, pero si le da el alivio fiscal a esos, o se lo da a los jubilados que consumen con la tarjeta de débito y crédito y que les cuesta, ya a partir del día 15, ya es fin de mes para ellos. Eso es lo que hay que definir en esta reforma tributaria, a ver qué simplicidad se le da al esquema, qué progresividad se le da al sistema tributario y cómo generamos un sistema tributario más justo. Nada más que eso. Michel, muchísimas gracias por esta intervención. Bueno, algunas de las propuestas de todos los debates que se vienen y que son realmente transversales, fundamentalmente pensando la economía de todo nuestro país. Muchísimas gracias. Tenga buen martes. Bueno, gracias a ustedes y déjenme volver a saludarlos, a felicitarlos por las tareas que hacen, fundamentalmente a los trabajadores que son los que hacen posible que hace 40 años Canal 9 siga en la pantalla de todos los entrerrianos. Muchas gracias. Buena mañana. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, tiempo de repasar más mensajitos. Recordamos que tenemos